Hoy día vamos a hablar sobre la unción del Espíritu Santo. La semana pasada estábamos hablando sobre el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Hoy día vamos a hablar de esta palabra que también se encuentra en la Biblia y para que se entienda qué es lo que realmente implica, ciertamente. Todo esto forma parte de un tema que se llama una iglesia poderosa y este vendría a ser el subtítulo o el subtema número 8. Así que con todo esto, si ustedes entran a nuestro sitio ahí en YouTube, pueden escuchar las grabaciones. Con todo esto, ustedes deberían literalmente al final de la enseñanza tener todo para poder realmente poner en marcha todo lo que la Biblia dice que deberíamos estar haciendo exactamente ahora, los santos y las santas. ¿Ve? Hermano, pero solo se necesita la letra. No. Te estoy diciendo, potencialmente tienes todo ya. El problema está en que se necesita una llave para que eso empiece a obrar, ¿sí? Y esa llave, pues ya hemos visto cuál es, ¿verdad? Tenemos el poder, la Biblia lo dice. Nos prometió Él que recibiríamos poder cuando nacemos de nuevo. Tenemos el poder, pero ahora, ¿cómo lo pongo en marcha? ¿Ve? ¿Cómo lo hago funcionar? Ese es el tema, ¿ve? Esa es la cosa. Tenemos todo ya. El asunto es cómo lo hago funcionar. Bueno, primero que todo debo de conocer cómo es el proceso. ¿Cómo se conoce este proceso? Bueno, a través del estudio de la palabra. Según estadísticas mundiales recientes, solamente un pequeño porcentaje, se puede decir que es a lo mucho el 1% de todos aquellos que profesan ser cristianos, los que realmente se conocen la Biblia del principio a fin. ¿Qué porcentaje tan pequeñito, hermano? Es la verdad. Es la verdad. Oiga, pero quizás es porque los ancianos eran descuidados. No, los jóvenes de ahora, con todo y su chat GPT y todas estas herramientas de última generación, ni siquiera pueden aventurarse a leer la Biblia. ¿Aburre? No aburre. Yo he leído la Biblia muchas veces, no aburre. Oiga, hermano, pero la Biblia te hace retrasado mental. No, la Biblia te da fluidez de mente, te da mejores armas y herramientas para pensar. Si no, no sería un doctor, ¿verdad? Si no, no sería un académico. Oh, hermano, me equivoqué entonces. La Biblia no embrutece. No, la Biblia da sabiduría. ¿Ve? La Biblia te da conocimiento que tú no conoces. ¿Ve? Aquí está la historia de miles de años, ¿ve? Y condensada en la Santa Biblia. Alguien dice, pero oiga, ese es un libro que según la academia podría ya decirse que es obsoleto. No, hasta el día de hoy no terminan de descifrar todo lo que está escrito ahí. ¿Ve? Todavía no se termina de descifrar todo lo que se encierra en muchísimos capítulos de este libro maravilloso que se llama la Biblia. ¿Ve? Una de las razones por las cuales la gente no llega a comprender realmente lo que es la Biblia es porque no le toman en serio lo que realmente es. Recuerden, es el mensaje de Dios para nosotros. Pero, ¿por qué no lo entendemos? Porque no lo abordamos de la manera correcta. ¿Hace cuántos años se escribió el libro de los Hechos? Hace más de 2000 años. ¿Y a quién se escribió el libro de los Hechos? A nosotros, dicen todos. No, pero espérate. El mensaje del libro de los Hechos es para nosotros. ¿Pero a quiénes se escribió el libro de los Hechos? A hombres y mujeres que vivieron hace 2000 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retroceder a 2000 años, recuperar ese mensaje y traerlo y aplicarlo a nuestro día. ¿Ve? Una de las razones por las cuales las personas no terminan de entender la Biblia es porque la leen tal cual es, como si fuera un mensaje para hoy y de hoy, y ahí fallan y fracasan. ¿Ve? Ahí fallan y fracasan. Entonces tenemos que ver qué es lo que realmente Dios nos estaba diciendo. Y para eso también el otro obstáculo por el cual las personas no terminan de entender lo que realmente está encerrado aquí, que Dios quiere que nosotros sepamos, es que los supuestos ministros tampoco no están haciendo su trabajo, pues. ¿Ve? Una de las razones por las cuales todo esto está estancado es porque la mayoría de ministros no hacen su trabajo. Para predicar un sermón, al menos usted tiene que leerse toda la Biblia completita durante toda la semana. ¿Es imposible? No es imposible. Ya está demostrado estadísticamente que sí se puede hacer. El único problema es que necesitamos tener una verdadera, pero muy cierta certeza de que es la palabra de Dios para que la atesoramos como lo que es y pensemos y busquemos en ella en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Eso es amar a Dios. ¿Ve? Realmente amar a Dios. Cuando tú amas algo, cuando tú amas a alguien, no dejas de pensar en un solo instante en esa persona. ¿Cierto o falso?
No dejas de pensar en eso que te gusta a ti. No dejas de pensar en aquello que tú aprecias, que tú amas, que tú estás siempre teniéndolo presente. Es así. Y la palabra de Dios tiene que llegar a ser eso para ti. ¿Ve? Dios tiene que ser prioridad número uno para ti. Él tiene que tener la preeminencia en tu vida. Así que Dios nos ayude. Así que hoy vamos a aprender un poquito más, porque cada vez aprendemos un poco más. Estamos escalando peldaños. Y bueno, con la ayuda de Dios vamos a terminar de entender lo que significa la unción del Espíritu Santo. Alguien me va a decir rápidamente, la unción del Espíritu Santo es brincar, es hablar en lenguas, es llorar, es esos milagros poderosos, hermano. Sí. Vamos a ver si realmente es eso. Vamos a ver si realmente es eso. Porque tenemos una grande variedad de distintas manifestaciones, credos y dogmas a lo largo de la historia de este mundo y a lo largo del amplio espectro de lo que conocemos como la cristiandad, que sinceramente te digo que nadie, o son muy poquitos los que realmente llegan a entender lo que es la unción del Espíritu Santo. Los demás se han ido hasta el escándalo de creer que la unción del Espíritu Santo es la doctrina de la prosperidad, o que la unción del Espíritu Santo es todos estos desórdenes que hoy día vemos que se suscitan en el mundo eclesiástico, como la música, como cada cosa que tú ves que en YouTube o en Facebook se critica, ¿sí? Así que presten la debida atención y con la ayuda del Señor vamos a terminar conociendo de qué es lo que realmente implica haber sido ungido del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Gloria al Señor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. La palabra del Señor dice así: pero vosotros, o sea, ustedes, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Wow. El autor me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, nos está diciendo a todos los que en verdad somos creyentes, que tenemos, no dice que tendrás, dice que tenemos, si eres un creyente, si eres una creyente. Cuando decimos creyente estamos hablando en mayúscula, ¿ya? No estamos hablando solamente de alguien que simpatiza, estamos hablando de un creyente. Él dice, pero vosotros tenéis, ustedes tienen la unción del Santo y conoces todas las cosas. Wow. Vamos ahora. Amado Dios, una vez más te damos gracias. Gracias porque aún podemos venir y observar tu palabra. Aún podemos hoy por hoy citar tu palabra. Aún podemos hoy por hoy escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, que en verdad podamos ser redarguidos en esta hora para obedecer, para rendirnos de completo a ti y que tú puedas hacer en nuestras vidas lo que tú te propusiste desde antes de la fundación del mundo. Amado Padre Celestial, bendiga usted a cada hermano y hermana en esta hora, sea usted respondiendo sus necesidades, sea usted, Padre, aliviando sus dolores, sea usted, Señor, sanando sus enfermedades, seas tu Padre Santo, guiándoles en toda decisión que vayan a tomar en sus vidas. Amado Dios, tú sabes por qué estamos aquí, tú sabes lo que necesitamos y tú sabes, Señor, hacia dónde es que vamos si realmente tomamos tu palabra y la ponemos por obra. Amado Dios, también conscientes somos de aquellos que todavía tienen dudas, pero confiados también estamos, que tú disiparás toda duda, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, de corazón clamamos hoy a ti, buscando tu auxilio. Revélate a nosotros, Señor, revélanos tu palabra, inspíranos, Padre Santo.
Te pedimos todo esto y como siempre, Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Padre Santo. Oramos de corazón en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor, tomen asiento. Bienvenidos los que acaban de llegar. Pasen, pasen. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estamos hablando sobre la unción del Espíritu Santo. Antes de empezar con la enseñanza principal, solamente hacer una pequeña introducción y comentario, debido a que de aquí a unos días se va a recordar a nivel mundial lo que fue el inicio de la Reforma. Se va a recordar a nivel mundial un 31 de octubre, allá en el 1517, cuando Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis, 95 proposiciones, las cuales él invitaba a que se debatan, no solo de forma presencial, sino que si alguno no podía venir a debatirlas, podía también escribir al respecto y debatir por medio y a través de las cartas. Recuerden, muchos todavía piensan que recién el ser humano se ha civilizado, o recién el ser humano apenas unos cientos de años atrás recién ha empezado a leer. Pero nada más equivocado que eso. Lo que sí sucedía era que no todos tenían el alcance a la educación, eso sí. Pero de que ya se leía, de que ya se tenía Biblias, eso es algo que muchos, o mejor dicho, la gran mayoría ignora. Mucha gente piensa que cuando Lutero clavó sus 95 tesis, pues no había Biblias, no había educación cristiana, no había gente analizando las escrituras de una manera independiente. No, sí, ya lo sabía. Claro, costaba, pero había gente que ya estaba leyendo la Biblia. Recuerden, Lutero no fue el primero en imprimir una Biblia. Ya había alguien que había impreso su Biblia. Por ejemplo, Gutenberg, el hombre quien creó la imprenta, quien inventó la imprenta, quien descubrió la imprenta. ¿Ve? Recuerden, el que crea todo es Dios, el hombre solo descubre, ¿sí? Me dejo entender. Todo esto no es algo que nosotros hayamos hecho. ¿Ve? El hombre descubrió que podía poner una cápsula y podía poner cables y podía hacer todo esto porque Dios ya había creado las vías, los medios, ¿ve? Para que podamos usar estos sistemas de sonido, por ejemplo. El hombre solo descubre lo que ya está. ¿Ve? El hombre descubrió que el carbono, con ciertas características, se podía poner en forma de lápiz. ¿Ve? El mismo carbono, con ciertas características, también se encuentra y se le llama diamante. ¿Ve? Y el mismo carbón, cuando tiene otro cierto tipo de características, es todavía más poderoso que un diamante, es flexible, es ligero y se le llama grafeno. ¿Ve? Entonces, el hombre solo descubre, el hombre no inventó nada, no creó nada, el creador es Dios. ¿Ve? Alguien va a decir, pero el hombre creó las vacunas. No, Dios las creó. El hombre solo descubrió que habían unos agentes en las vacas, por eso se le llama vacunas, ¿ve? Para la viruela, tomó esos agentes, los puso en una aguja y se las inyectó al ser humano. Y eso comenzó toda una revolución. El hombre no crea nada, ¿ve? El hombre solo descubre lo que ya Dios ha creado, ¿ve? Encapsular la luz de esa manera, eso simplemente lo hizo el hombre, pero la luz ya existía, ¿ve? Solamente el hombre cogió esto, cogió aquello, cogió lo otro y ¡pum! Ya está, una bombilla, ¡pum! Ya está, un fluorescente, ¡pum! Ya está, luces LED, ¿ve? Tú sabes, la computadora está constituida de elementos de la tierra, tu celular está constituido de elementos de la tierra, el silicio, ¿ve? Todo esto son elementos que ya Dios había creado. El hombre solamente juntó esto con aquello y dijo, ah, mira, funciona, ya está, ¿ve? Ya está. La Biblia nos dice que cuando Satanás tentó a Jesús, él le mostró los reinos de este mundo.
Oiga, yo pensé que Google Earth recién se creó en el año 2000. No, oiga, yo pensé que YouTube se había creado recién allá en el 2010. No, señores, algo similar a eso ya existía. Satanás le mostró los reinos del mundo a Jesús. ¿Y en qué se los mostró? Pues probablemente en un iPad, ¿no? ¿Me están captando la ironía? ¿Ve? Hay cosas que ya había, ¿ve? Nosotros no terminamos de entender. El hombre todavía no termina de lograr concebir la ciencia o el entendimiento suficiente para crear otra nueva gran pirámide. ¿Ve? Puedes crear pirámides, pero ninguna como la gran pirámide. El hombre no puede recrear Machu Picchu. Algo ya sabían que no sabemos nosotros hoy. ¿Ve? Nuestros antepasados dominaban ya el poder atómico. ¿Ve? Pero nosotros no terminamos de comprender cómo es que todo eso se perdió. Pero si tú lees la Biblia, dice que el hombre había llegado a ser tan soberbio, pero tan soberbio, que se alejó de Dios tanto y tanto, tanto y tanto, que se depravó completamente. Y Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, ahora los aniquilamos a todos. ¿Ve? Pero había uno que era justo y era Noé. Murieron todos. ¿Ve? Limpió todo. ¿Ve? Hubo un reinicio. ¿Ve? Y todo empezó de nuevo. Pero recuerden, la maldad ya estaba en el gen del hombre. Así que eso es lo que tenemos. Tanto es así que Jesús, hablando de los últimos días, dice que estarán dos sembrando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. ¿Ve? Es lo que dice la Biblia. Está en nuestra genética ahora. ¿Ve? Por eso tenemos que buscar de Dios con temor y temblor. ¿Ve? Orar los unos por los otros y regresar a la palabra. Recuerda, el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene la capacidad de volver a su Creador, de hacer la voluntad de su Creador. Dios nos ayude. Entonces, cuando hablamos de la Reforma, o cuando hablamos de Martín Lutero, pensamos de que eso fue la gran revolución. Bueno, no fue exactamente eso. Recuerda, mientras que Lutero todavía estaba teniendo acceso a lo que realmente era todo lo que era el verdadero plan de Dios, ¿ve? Él todavía estaba pensando en solo hacer unas pequeñas modificaciones y entonces todo se iba a arreglar. Pero Lutero no había calculado de que la maldad ya venía haciéndose desde los mismísimos días cuando la iglesia comenzó. En el mismo libro que se llama la Biblia, en la sección del Nuevo Testamento, tenemos el libro de los Hechos y tenemos a Pablo, quienes nos dejan saber de que al mismo tiempo que la iglesia está empezando a andar, que la iglesia se está empezando a levantar, que la iglesia está empezando a moverse en el poder y demostración del Espíritu Santo, en paralelo teníamos al ministerio de la iniquidad. ¿Ve? Gente que tenía apariencia de piedad, pero a la hora de manifestar lo que realmente eran, negaban completamente todo lo que decían con su boca. ¿Ve? Es lo que tenemos hoy en día. ¿En qué se han convertido los luteranos hoy en día? En agentes promotores de la ideología de género. No solamente enseñándole a las personas que eso se puede permitir, sino ellos mismos permitiendo entre los suyos, o sea, el ministerio, que gente que abiertamente se declara ser lo que no nació, esté ministrando desde los púlpitos. Y es más, no solo gente que se declara ser lo que no nació, sino gente que se declara ni siquiera creer en Dios, eso es lo peor. En una encuesta que se hizo alrededor de las iglesias anglicanas en los Estados Unidos, un 30% de sus maestros declaraba abiertamente que eran ateos. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? Bueno, oiga, si todos los meses, todos los semestres, todos los años vas a repetir la misma lección, te vuelves experto, ¿ve? No necesitas tener Espíritu de Dios para eso. Y por último, no necesitas tener fe ni siquiera en Dios, porque estás repitiendo algo, ¿ve? Entonces muchos de estos simplemente estaban ahí por el sueldo, pero no por Dios, ¿ve? Eso es lo que tenemos que nosotros entender. Dios no quería una reforma, Dios quería una restauración, ¿ve? Teníamos que comenzar todo de nuevo, porque todo se había malogrado desde el principio, ¿ve? Teníamos que empezar a ir de vuelta a la palabra de Dios. Si tú te has fijado en la Biblia, no existen todas esas cosas que hoy día existen. Hermano, pero es que en ese tiempo
no existían estas cosas que hoy día tenemos. No, el principio, ¿ve? Si tú quieres encontrar el principio de la adoración a la famosa galleta que se comen todos los domingos los católicos romanos, pensando que es literalmente el cuerpo de Cristo, en la manera como ellos lo creen, pues nunca la vas a encontrar en la Biblia. ¿Ve? Alguien me va a decir, no, sí, hermano, la Biblia gira en torno a la comunión, pero no la galleta esa que se pone dentro de ese ventilador. ¿Ve? Porque literalmente Pablo dice que lo que se comía era pan, ¿ve? Y lo que se tomaba era vino. Y Pablo exhorta al pueblo, ¿qué cosa? Que si tienen hambre, mejor coman en sus casas, porque esto no es una obra de, beneficencia, donde la gente venga a comer. ¿Me captan? ¿Me están captando? Bueno, vamos, muy bien. Entonces, volviendo al tema de lo que va a ser recordado en unos días, tenemos que tener presente que no es una reforma, sino que Dios estaba procurando una restauración. Hasta el día de hoy siguen los problemas. Los luteranos han terminado siendo lo que hoy día son, los wesleyanos terminaron siendo lo que hoy día son, o sea, agentes de perversión. No todas las filas se han corrompido, ciertamente, hay remanentes, pero la gran mayoría se ha pervertido. ¿Ve? Entonces, eso nos habla de que esas reformas, esos pequeños cambios no funcionaron. Igual Dios no quiere un cambio, un pequeño cambio en tu vida. Dios quiere un cambio completo, un cambio radical en tu vida. ¿Ve? Un completo cambio, una nueva unidad de ti. ¿Me está captando? Así que cuando hablamos de la reforma, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que entender que Dios no quería una reforma. Dios siempre ha invocado por una restauración. Si tú lees tu Biblia, si tú observas tu Biblia, si tú con cuidado analizas lo que está en tu Biblia, te vas a dar cuenta que el mensaje del día de Pentecostés no está llamando a la gente a tener solamente un cambio de mente, sino que en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice que el hombre tiene que arrepentirse. No solo cambiar su mente, sino tener y experimentar un cambio radical en toda su esencia, en toda su naturaleza. Tanto es así que si tú eras un borrachón, cuando Dios te cambia, nunca más vuelves a sentir deseos de una sola cerveza. ¿Ve? Es como si hubieras muerto para la cerveza, como si hubieras muerto para el trago, como si hubieras muerto para el alcohol. Y cualquiera sea tu vicio, cualquiera sea tu debilidad, cuando tú cambias completamente, ya eso ni siquiera te llama la atención. Pero si todavía te llama la atención, si todavía estás lidiando con eso, es que tu vieja naturaleza todavía no ha muerto. ¿Ve? Porque se necesita más que solo un cambio de mente. Se necesita de un cambio radical, completo de nuestras vidas. ¿Ve? Así que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude, mis hermanas. Dios nos permita reflexionar sobre lo que realmente implica, lo que realmente significa este 31 de octubre. ¿Ve? En algunos países se le llama el Día del Evangelio. ¿Ve? En nuestro país todavía no se decretó algo así, pero mundialmente sabemos que se le conoce como el Día de la Reforma. ¿Ve? Se le conoce como el día que empezó todo esto a cambiar. Pero recuerden, todavía no ha habido un cambio real. ¿Ve? Todavía no ha habido un cambio real. Necesitamos volver al original. Bueno, vamos con la clase de hoy. Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar sobre la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Hace 3 semanas venimos hablando del poder del Espíritu Santo. Pero hoy día vamos a hablar sobre la unción del Espíritu Santo. Hermano, la unción del Espíritu Santo debe de ser hablar en lenguas. No. La unción del Espíritu Santo debe de ser danzar en el Espíritu. No. Porque si eso fuera la clave, la iglesia en Corintios sería una iglesia poderosa. Pero tuvo que venir al apóstol Pablo y reprenderla de lo que estaban haciendo. Porque si la unción del Espíritu Santo hubiera sido solo hablar en lenguas, la iglesia en Corinto no hubiera tenido el caso de este muchacho que estaba viviendo con su propia madrastra ahí en la misma iglesia.
O sea, venían y adoraban a Dios aquí, se iban a su casa, el papá se iba a trabajar y el hijo se quedaba ahí a jugar con la mamá, ¿no? Con la madrastra. Y eso se permitía en la iglesia. Si hablar en lengua fuera la unción del Espíritu Santo, entonces eso no hubiera sido permitido bajo ninguna circunstancia. Pero hermano, el hablar en lenguas tiene que tomar algo de parte de Dios. Bueno, recuerda, los corintios se habían vuelto religiosos. Si tú no sabes, espero que investigues, los brujos también hablan en lenguas. Los brujos también, los espiritistas hacen vigilias. ¿Ve? Hermano, yo pensé que solo los santos hacen vigilias. Los espiritistas hacen ayunos. Antes de hacer sus fechorías, se preparan. ¿Ve? ¿Y cuánto más un creyente? ¿Ve? Recuerda que cuando tú estás buscando ser lleno depende de a quién estás invocando, te vas a llenar. ¿Ve? O te llenas del Espíritu de Dios, o te llenas de un espíritu contrario a Dios. Ojo con eso. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero, mira. Pero hermano, ¿sobre qué está hablando Primera de Juan? Capítulo 2, versículo 20. Yo sé que ustedes saben, no tengo que explicarlo. Ciertamente ustedes saben todo esto, ¿ve? Pero por cuestiones prácticas hay que explicarlo, ¿verdad? Hay que traer la explicación respectiva. ¿De qué nos está hablando aquí Juan en su epístola? Bueno, vamos a verlo. Juan está exponiendo a los maestros falsos, ¿sí? Juan está exponiendo lo que no es de Dios. Juan les está diciendo, hay algo falsificado aquí en algún lugar, ¿sí? Juan está diciéndole a los creyentes de lo que no deberían de ignorar, que existe algo allá afuera que se parece a lo que es nuestro, pero que no es. Pero la unción del Espíritu Santo, escucha, mira lo que dice ahí, 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, ¿sí? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, si bien es cierto, hay de aquellos que aparentemente parecen que son de los nuestros, pero estos que dicen que también tienen el Espíritu de Dios, estos aman al mundo, ¿ve? Aman las cosas que están en el mundo, ¿ve? En el versículo 15 lo dice eso. Y el amor del Padre no está en ellos, ¿ve? Pero tú, hermano y hermana, ustedes, si tienen de verdad el Espíritu de Dios, ustedes tienen la unción del Santo para poder discernir todas las cosas. ¿Ve? Pueden saber lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Ve? Para poder conseguir algo falso hay que primero tener lo verdadero. Para falsificar una moneda original, para falsificar una moneda de un sol tiene que existir primero la moneda verdadera y entonces de ahí se hace la falsa. Pero ustedes que son expertos en monedas, ustedes que tienen la expertise, ¿ve? De reconocer monedas, notarán la diferencia, ¿ve? Hay gente que ni siquiera ya tiene que usar la expertise, agarran un imán, ¿no? Un imán grandote y ven a ver si esto es verdadero o si esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque se valen de su conocimiento del material con que han sido hechas estas monedas. ¿Cierto o falso? ¿Es verdad? Y entonces dice, si es falso, ¿va a reaccionar o no va a reaccionar con este imán? ¿Ve? ¿Es así? De esa misma manera, hermanos,
nosotros tenemos que ser lo suficientemente astutos. Y no hay que ser muy astutos, hermanos. Si alguien dice que es de Dios y ama al mundo y las cosas del mundo, pues es obvio que no es de Dios. Pero alguien te va a decir, no, pero estoy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y te pone a dudar. No dudes. Si no actúa como Dios, si no se ve como Dios, si no huele a Dios, no es de Dios. No hay que ser muy inteligente. Solo hay que tener el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios sabe lo que no es de Dios. ¿Ve? Entonces, esa unción de la que Él nos está hablando ahí, nos va a permitir poder detectar qué es santo y qué no es santo. Nos va a poder llevar a conocer todas las cosas, aún las malas. ¿Ve? No es que vas a experimentar las malas, vas a saber lo que es malo, conocer, observar, diferenciar lo que es malo. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que comienzan en los caminos del Señor y llaman santo a todo. Oh, hermano, eso, pero tenían esos libritos igual que nosotros, hablan igual que nosotros, dicen que creen igual que nosotros. No. La misma Biblia dice, por eso es que el punto está aquí. El reto de todo creyente, de todo cristiano, es conocer la Biblia. Y en la Biblia está escrito que no todo, son palabras de Jesús mismo. Que no todo el que le diga Señor, Señor, al final del camino, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es lo que está diciendo Jesús. Pero hermano, también hablaban de deidad, hablaban del bautismo en el nombre del Señor, hablaban sobre esto, aquello y lo otro. ¿Y qué dice? No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay que discernir los espíritus, hay que discernirlo todo. ¿Ve? ¿Qué es lo que usted más ama? Nosotros venimos y amamos la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros amamos a Dios, ¿sí? Nosotros venimos a adorar a Dios. Pero recuerden, ¿qué cosa venimos a hacer a la iglesia? Venimos a observar la palabra, a observar la palabra. Recuerden, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los días del Nuevo Testamento, nosotros somos los creyentes del libro. Así se nos conoce, los del libro. ¿Ve? Los del libro. Así que eso no se te vaya a escapar. Conocemos el libro. Debemos de manejar el libro. Porque a veces parece que los creyentes de hoy en día son como los que vivieron en los días cuando los reyes malvados de Israel y los reyes malvados de Judá ni siquiera conocían la Biblia, ni siquiera conocían la ley. A ver, vamos a llamar voluntarios a los que nos visitan. A ver, pásame tu Biblia. Una Biblia destrozada es garantía de que tu vida no lo sea. ¿Me están captando? Una Biblia destruida es una garantía de que tu vida no lo sea. Porque si tu Biblia no está trabajada, tu vida se va a destruir. Si tu Biblia no está trabajada, vas a tomar malas decisiones. Si tu Biblia no está trabajada, vas a hacer cosas que no debías de hacer. Es importante hoy por hoy. Es que todo eso se supone que deberíamos de darlo por sentado. Un creyente debería de conocer la Biblia. Yo no me imagino a una de estas muchachas que están estudiando, lo que sea que estén estudiando, no sepan sobre literatura de aquello que compete a su carrera. Sería el colmo. ¿Ve? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando tú tienes la unción, esta unción viene sobre lo que tú ya tienes, o sea, ya tienes el poder. La unción es como esa agujita del detector de mentiras. ¿Ve? Está mintiendo. Ahí está la unción. ¿Por qué? La unción dice, tú conoces todas las cosas. Cuando algo malo se aproxima, cuando viene Satanás disfrazado de ángel de luz, hay algo dentro de ti que comienza a hacer alarma, 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 peligro, peligro, peligro. Es como ese sonido de los carros cuando empiezan a retroceder, cuando le han puesto el sensor. Peligro, 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 alto, alto, alto. Hoy día ya ni siquiera alto te dice, se apaga solo. Hoy día existen los carros, hermano, que tú lo dejas ahí y le pones estaciónate, se estaciona solo. Es increíble. Hoy día el hombre casi no tiene que hacer nada. Y tiene más tiempo para poder acercarse a Dios. ¿Y sabes lo que hace el hombre con todo ese tiempo? Lo contrario, se aleja más y más de Dios. Según los estudios últimos estadísticos,
Una persona promedio pasa durante el día 58 minutos en TikTok. ¿Has calculado cuánto tiempo estás ahí mirando eso? Viendo hombres vestidos de gatitos, mujeres vestidas de gatitos. Y eso que estoy hablando desde el punto de vista, estoy hablando desde, claro, un punto de vista muy sano, ¿verdad? Porque aparte de ver hombres vestidos de gatitos, mujeres vestidas de gatitos, bailando vestidos de gatitos, hay otras cosas pervertidas que también se pueden ver en TikTok, ciertamente. No, hermano, yo paro viendo solo la Biblia. Ya. 58 minutos, todo el mundo, 58 minutos pierde viendo TikTok. Nosotros leemos libros de 250 páginas en 7 días, leyendo 1 hora por día. ¿Hacemos así o no? ¿Quién está aquí del club de lectura? Hemos leído varios libros ya. Pero mira, tú pierdes 58 minutos en TikTok todos los días. Y eso que solo estoy diciendo TikTok. Porque luego está Shorts de YouTube. Luego está, ¿cómo le llaman a los de Facebook? Videos de Facebook. ¿Ve? Reels, creo, ¿no? ¿Cómo se le llama? No sé, dice. Bueno, está bien. 58 minutos todos los días. Son estadísticas, ¿ah? Y les estoy diciendo justo algo que acabo de leer hoy en la mañana. Porque a mí me llegan reportes de ese tipo. Porque con esas estadísticas tú puedes tomar decisiones. Publicidad, nichos de negocio, todo eso. 58 minutos la gente para en TikTok. Por ejemplo, podemos aprovechar eso y meternos al TikTok ahora a decir algo de la Biblia, ¿no? Decirle, arrepiéntete, algo decirle a la gente. En medio de esos 58 minutos tiene que salir el gritón ahí diciéndoles, arrepiéntanse. ¿Cuántos minutos la gente lee su Biblia? ¿Cuántos minutos la gente lee su Biblia? Abren la Biblia, leen un versículo, leen 2 y ya caen en sueño, ¿no? Me da sueño, comienzo a bostezar, no, me aburrí, qué denso, no puede ser. Mañana empiezo, y así todos los días. Si usted dice que es cristiano, debe de conocer la Biblia, sí o sí. Y conociendo la Biblia, tienes uno de los componentes importantes que todo cristiano necesita. ¿Qué cosa? Conocer a Dios. No, hermano, yo tuve una visión y vi a Dios, se parece a una luciérnaga. Ya, ok. Hermano, yo conozco a Dios. ¿Cómo lo conoces? Tuve un sueño. Ok. Y entonces está hablando de un Dios distorsionado, un Dios que no existe en la Biblia. ¿Cómo se le conoce a Dios? A través de la palabra. ¿Dónde está el testimonio de cómo es Dios? Aquí en ese libro gruesote, ¿ve? Que se llama la Biblia. Ahí está la hermana, nos está visitando desde un pueblito que yo conozco hace muchos años. 24 años. Yo me acuerdo cuando estaba en ese pueblito, había un pastor, el primer pastor murió, un amigo mío. El que se quedó encargado cayó, y ahora el que tienen actualmente, pregunta. Yo lo digo porque es la misión que yo he trabajado ahí. ¿Sabe o no sabe la Biblia? 24 años. Aquí tuvimos que desactivar todo y volverles a hacer leer la Biblia a todos, ¿se acuerdan o no? Nadie que no lea su Biblia no puede hacer nada en la iglesia. Y hemos leído todos toda la Biblia. Todos se metieron a leer toda la Biblia. Si tú no conoces la Biblia, ni siquiera puedes predicar. No, pero hermano, la unción viene de lo alto. Aquí dice, conoces todas las cosas. No, pues que las conozco así. No conoces. Alguien me puede alegar y puede decir un montón de cosas. No funciona así. Hay gente que dice que sabe y al final no sabe nada. ¿Ve? Dios nos ayude. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego está más adelante, para no leer todo el capítulo que estamos leyendo de Primera de Juan, pero usted lo puede leer. Dice, pero, nuevamente el famoso pero de Dios, pero la unción que vosotros recibisteis
de Él permanece en vosotros. O sea, no es algo, hermano, hoy día se me fue la unción. Me puse a leer el libro del Mormón, se me fue la unción. Tuve necesidad de leer a Condorito, se me fue la unción. No. Dice que la unción permanece en vosotros. ¿Ve? Hoy día a los hombres se les está yendo la unción de ser hombres, ¿no? ¿Han visto por las calles? se quedan sin testosterona. ¿Ve? Y tienen mucho de la hormona femenina que comienzan ahí a pensar que son unas ninfas y unas mariposas. ¿Ve? Se le fue la unción de ser hombres. ¿Ve? Y a las mujeres se les está yendo la unción de ser mujeres. No funciona así. No se te va algo que tienes por naturaleza. ¿Ve? Si tú eres un cristiano, una cristiana, por naturaleza tienes la unción del Santo que permanece en ti. Y si permanece en ti, tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Eso no quiere decir que no te enseñen en la iglesia, sino que está diciendo que el mismo Espíritu de Dios te guía a saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Eso es lo que va a decir aquí. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Recuerda, este capítulo está exhibiendo a los falsos maestros. Porque así como entonces hoy día existe igual. ¿Qué diferencia entre una iglesia y la otra? ¿Qué tanto amas la palabra? ¿Ve? ¿Qué tanto amas la palabra? ¿Qué tanto amas la palabra al punto de que se pueda ver reflejado en tu vida? Por años amamos la palabra tanto que no hemos dedicado mucho a nosotros. Hemos dedicado a la expansión del evangelio, a la expansión del reino de Dios. Yo veo hoy iglesias que hemos ayudado de años, tienen un piso bonito, tienen un techo bonito, tienen todo bonito, pero no tienen bonita la palabra. ¿Ve? Tienen ignorantes hablando la Biblia. ¿Ve? Nuestra inversión tiene que estar en la palabra de Dios, hermanos, en expandir la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios, en manifestar la palabra de Dios. Nosotros creemos, como Jesús enseñó, como Pablo enseñó, enseñamos la palabra, predicamos el evangelio y sanamos a los enfermos. Eso es lo que nos enseñó la Biblia. Hoy día la gente llega al colmo de decir, no, Dios ya no sana enfermos. ¿Cómo? Porque no está en tu vida o porque no está en tu entorno. No quiere decir que Dios no sea Dios y Él haya cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. ¿Ve? Él no ha cambiado. Los luteranos dicen, no, ya pasaron los días de los milagros. Los wesleyanos, muchos de ellos dicen, ya pasaron los días de los milagros. Los protestantes dicen, ya no hay milagros. Los anglicanos dicen, ya no hay milagros. Todo ha cesado. No, mentira. Porque no funciona con ellos no quiere decir que no funcione todavía hoy. Sí funciona. Dios no cambia, hermanos. Él sigue siendo el mismo. ¿Ve? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea, aquí está advirtiendo sobre los falsos maestros, ¿sí? Pero una persona que no lee la Biblia, que no conoce la Biblia y no sabe el contexto de esto, te va a decir, como muchos ignorantes hoy día andan por las calles, y en YouTube, y en Facebook, y en TikTok. No necesito ir a la iglesia, Dios es mi pastor, Él me va a enseñar todo. Yo estoy en mi casa leyendo mi Biblia. Ah, ya, muy bien. Y toda esa gente que habla barbaridades, pregúntales, ¿a qué iglesia van? No van a ninguna. ¿Qué cosa creen ustedes? La Biblia. Ah, ya, sí, ya sé que lees tu Biblia, pero ahora la pregunta es, ¿la habrás leído toda? ¿Ve? No han leído sus Biblias. ¿Ve? Agarran una idea de aquí, otra idea de allá, y comienzan a lanzar videos. ¿Para qué? Para monetizar. Esa es la cosa. ¿Ve? Monetización es el mensaje de hoy. ¿Ve? Pero recuerden, la gente no busca la verdad. La gente no busca la verdad. La gente le gusta el show. El otro día estábamos haciéndole batalla a estos famosos elegidos 17, 18. Oiga, la gente comenzó a venir por miles a amenazarnos, a insultarnos, a decirnos cosas malas, ¿ve? Por miles. Yo dije, alguno me va a decir un argumento, nadie. Decían, no, que tú quién te has creído, que un tal por cual, usted no sabe lo que dice. Ya pasó el famoso 17 y 18, ya pasó el 20, ¿qué más dijo? 25, 26, ya pasó el 2 y 3 de octubre y no pasó nada. ¿Ve? ¿Qué fecha estamos? 27 de octubre. No pasó nada. Pero a la gente le gusta el show. ¿Ve? Miles de visitas. Pero cuando enseñamos la Biblia, cuando enseñamos la palabra, poquito. ¿Ve? Dios nos ayude. Vamos a explicar esta parte. ¿A qué se refiere 1 Juan 2:20? Cuando nos dice que el Espíritu Santo
o la unción del santo nos enseña? Juan menciona en los versículos 20 y 27 la unción que los creyentes habían recibido del Espíritu Santo. Claro, eso está ahí, lo podemos leer. Pero esta unción es algo interno, claro, sale de adentro. Todo cambio viene de adentro. Tenemos que tener el germen, la semilla de Dios ya en nosotros, que cuando viene el lavacro de la palabra, produce, ¿ve? Produce. Esta unción es algo interno, no externo, y es una experiencia común a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen que tener esa unción. Pero según la segunda parte del versículo 27, lo que acabamos de leer, la unción permanece en los creyentes. No solamente es tener la unción en algún momento de nuestras vidas, sino que permanezca, que la unción permanezca. No hay ninguna necesidad de pedir la unción como una cosa extra. Hay mucha gente hoy día que te vende por YouTube, por Facebook, por TikTok. Venga a recibir la unción. Hay que pedir la unción. Aunque hay una palabra que se usa para los enfermos, dice, unjan a los enfermos con aceite. Pero eso no es la unción del Espíritu Santo. ¿Ve? Esa es la unción del enfermo. Los católicos romanos llegan al extremo de dar la extrema unción. Pero esa es la acción de untar. Pero aquí está hablando de la unción del santo. ¿Ve? Entonces no es algo que se te tenga que dar, no es algo que vayas a pedir, es algo que brota. ¿Ve? Si un santo, supuestamente, entre comillas, está haciendo cosas que no hace o no haría un santo, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiende? Imagínese a alguien que justo en la mañana termina de fornicar y dice, mira, me voy corriendo porque tengo culto. ¿De qué estamos hablando? No. No puede ser. ¿Me entiende? Eso no es un santo. Aunque vaya a la iglesia, ¿ve? Aunque se persigne, ¿ve? Aunque vaya a que oren por él al frente. No es un santo porque luego en la tardecita de nuevo se va a fornicar. ¿Ve? ¿Me entiende? Alguien que estuvo fumando, alguien que estuvo bebiendo el sábado dice, me voy porque mañana tengo culto. ¿Cómo puede ser eso? Se te fue la unción, no se puede ir, permanece, es permanente. ¿Ve? Siempre está presente en el creyente. El Espíritu los capacita, los hace capaces, les da el poder para discernir entre la verdad y el error. Ah, ahí está. ¿Ve? ¿Qué más? Bueno, hay un cuadro, ¿no? ¿Cómo están estudiando la palabra? Eso era siempre, hermanos. Hoy día no estudian la palabra. ¿Para qué se reúnen? Para comer. Para pasear. Pero la gente no se reúne para la palabra. ¿Ve? Yo sé que todos ustedes han venido hoy por la palabra. Algunos. Bueno, los que nos visitan no saben por qué he dicho esa broma, ¿no? Vamos acá. Dice, la unción del Espíritu Santo los guarda del error. El apóstol dice que los hermanos conocían todas las cosas en el versículo 20 y no tenían necesidad de maestros en el versículo 27. Y esto no debe malinterpretarse para indicar que los buenos maestros bíblicos no son importantes. Claro, que no está hablando de eso. No está hablando de eso. Sino que está hablando muy sutilmente en contra de los falsos maestros. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay gente que se rodea y hay gente que se ofrece, como la serpiente, a enseñar algo, ¿ve? Como si el otro necesitase. Si estás guiado de la manera correcta, ya no hay más que aprender, ¿ve? Y menos de un falso, ¿ve? Imagínate un mormón viniendo a tu casa a enseñarte algo y te dice, ¿tú sabías que Jesús estuvo en la selva peruana? ¿No? Así te dicen, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo? Y entonces le prestas atención. ¿Cómo que Jesús estuvo en la selva peruana? A ver, güero, enséñame, ¿no? Y ahí comienza todo, ¿ve? Ahí comienza la historia. Dios nos ayude. O te va a contar de las hojas de oro del libro del Mormón que le entregó Moroni a su profeta Joseph Smith, ¿no? No le prestarías atención. ¿Por qué?
Ellos tienen una iglesia, hermano. ¿Por qué no le prestaría atención? Ellos tienen Biblia como tú y yo. Ellos van y cantan cantos de adoración a Dios como tú y yo. Su nombre dice que son de los santos de los últimos días. ¿Por qué serían falsos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué serían falsos? Porque son promotores de la poligamia. Eso no es algo que hizo Jesús. ¿Ve? No es algo que promovía Jesús. Tienen Biblia, tienen templos, tienen cantos, tienen mujeres con falda y todo. Está bien. Pero promueven la poligamia. No puede ser. Eso no es tener la unción del santo. Eso no nos va a ayudar para nada. ¿Qué te va a enseñar un mormón? A abrazar la poligamia. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, Juan está haciendo una exhortación a las personas de su día a que no le abran la puerta a cualquiera que se dice ser maestro. Y es más, cuando tienen una reputación, como dice en el versículo 15 del capítulo 2 que estamos leyendo, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quiénes hacían esto? Esos falsos maestros. Si tú te pones a leer literatura de ese entonces, estos falsos maestros fornicaban, hermano, todo era fornicación, todo era promiscuidad, todo era perversión, eran sodomitas. ¿Ve? Póngase a leer literatura de ese día. Tú piensas que hoy día es horrible, ese día era igual de horrible. ¿Ve? Esos espíritus no mueren, simplemente pasan de una generación a otra. ¿Ve? Están ahí. Tú dices, oh, qué feos días son estos. Son exactamente igual que los días que vio Jesús. Mientras que tú todavía hoy día te imaginas que la perversidad sale de los ángeles, busca cuál es la capital del orgullo gay. YouTube, no me censures el video. ¿Cuál es la capital del orgullo hoy por hoy? Y vas a encontrar que dice Israel. Hermano, ¿qué tanto hemos llegado? Sí, hemos llegado a eso. ¿Ve? Pero no está hablando de lo que es realmente la cuna bíblica, sino que está hablando de la gente pervertida. ¿Ve? Así que Dios nos ayude. Así que hay que prestarle mucha atención a lo que realmente estamos haciendo. Un verdadero creyente no puede estar viviendo una vida que no es la vida de un creyente. Un fornicario, un bebedor, un fumador, un adúltero, no son aquellos a quienes podríamos decir que son verdaderos maestros de la palabra, aunque conozcan la Biblia, aunque citen citas, aunque hagan memes con citas, no son verdaderos personas o individuos a quienes le podríamos prestar la atención como si tuviéramos necesidad de maestros. ¿Ve? El otro día de un pueblito estaban diciendo, pero hermano, no nos queda de otra, tenemos que usar esa persona, no tenemos a nadie más que nos enseñe. Yo me quedé con los ojos bien abiertos y dije, Dios santo, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Ve? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando? Pero es que hermano, no nos queda de otra. Usemos a ese falso, no importa, por un ratito. No. Si a este vaso le cae veneno para ratas y no hay otro vaso, yo no voy a decir, bueno, no importa, es vaso. Sí, pero tiene veneno para ratas. No puedo usarlo. Está contaminado, está con veneno. ¿O usted usaría eso? Hay gente que si alguien lo toca así, el vaso por afuera, ya ni lo toca. No, ya lo malograste, ya lo ensuciaste. Imagínese usted que a esto le caiga algo tóxico. Almendra, que es bien cuidadosa, yo no me imagino, bueno, le cayó algo malo, pum, lo bota el agua y luego lo vuelve a usar. No, dice, esto ya no sirve. Ya le cayó algo tóxico ahí, tiene veneno, hay que botarlo. Aunque tengamos que comprar otro vaso, hay que botarlo, ciertamente. Ya no sirve. Porque hay muerte en ese vaso. ¿Ve? Por eso cuando la gente me dice, no nos queda de otra, hermano, tenemos que hacer uso a veces de ese tipo de personas. Y entonces a veces me entra el modo Nietzsche y decir, ¿cómo? ¿Acaso Dios ha muerto? Dios no está muerto. ¿Ve? Dios no ha muerto. Lean sus Biblias. ¿Ve?
La elocuencia de la predicación viene a través del estudio de la Biblia. Reúnanse para leer sus Biblias. ¿Ve? Hay pueblos donde no hay predicadores, pueblitos, hermanos de pueblos. Lean sus Biblias juntos y va a ver cómo comienza a aflorar los predicadores. Si no es entre los viejos, de los niños saldrá uno lleno de conocimiento del poder de Dios. ¿Ve? Y testificará lo que ahí está escrito. ¿Ve? No puedes usar algo que Dios no va a usar. Un vaso de deshonra no puede ser usado. ¿Ve? Dios nos ayude. Esa es la advertencia de Juan en estos dos versículos, en esta su carta. Entonces todos tenemos que estar siempre, a través del estudio de los libros de la palabra de Dios, volviendo a la palabra de Dios. No importa el tiempo, no importa la generación que seas, no importa de la edad que tengas, todos tenemos que, a través del estudio de las Escrituras, volver al original. ¿Qué más? Bueno, tienes que recordar las palabras en el Evangelio de Juan, que no se te vaya a olvidar. El propósito y la razón por la cual viene el Espíritu Santo a nosotros. Mira lo que se cuenta. Mira lo que se dice aquí. Aún los creyentes más humildes, o sea, los más sencillos, los más nuevecitos, tenían necesidad de sentarse a los pies de los más eruditos que divulgaban enseñanzas. Dice, aún los creyentes más humildes, me olvidé de esta, dice, aún los creyentes más humildes no tenían necesidad de sentarse a los pies de los más eruditos que divulgaban enseñanzas falsas. No debemos nunca estar a los pies de alguien que enseña algo falso. ¿Ve? No tenemos necesidad. Aunque seamos nuevos, no tenemos necesidad. ¿Ve? Por eso es que no me explico, o no termino de entender, cómo es que estas personas alegan de que ya no queda de otra. Hay que usar esto. O hay que hacer uso de estas personas para aprender algo. No puede ser. ¿Ve? ¿O sí? ¿Qué dice usted? ¿No? Pero hermano, capaz dice otra cosa. Vamos a ver qué dice el profeta. El profeta va a contradecir la Biblia, ¿no? Pues, bueno. Yo a veces cuando escucho a la gente que me dice así, yo digo, qué barbaridad. Qué barbaridad. El Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, dice que los va a guiar al creyente a toda la verdad. ¿Ve? Es imposible que tengas a alguien divulgando enseñanza falsa y estar sentadote ahí diciendo que eres un hijo de Dios o una hija de Dios. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Y traería a su memoria del santo y de la santa todas las enseñanzas de Jesús. Eso está en Juan 14:26. El papel de los buenos maestros bíblicos se define en Efesios capítulo 4 del 11 al 16. El ministerio quíntuple, ¿sí? El ministerio quíntuple. Bueno, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la enseñanza entonces. ¿Cómo? Despacio, tranquilo. Vamos a examinar unas cuantas citas para poder ver lo que realmente implica o significa tener la unción. Recuerden, la unción es algo que sale de dentro de ti y te guía hacia lo santo, lo correcto, lo justo, lo que es de Dios. Nunca la unción te va a guiar a la antipalabra. Nunca. La unción te va a hacer sentarte delante de alguien que profesa enseñanzas falsas. Nunca. Es lo que dice la Escritura. Vamos a ver cómo nos lo explica en estas 7 citas. Son 7 nada más que les voy a presentar. El mensajero, y que no se les vaya a pasar por alto. Había cierta especificación que debían cumplir antes de poder ser calificados como testigos. Recuerden, esto es parte de todo un montón de enseñanza que ya hemos dado. Pero lo básico, cuando Jesús asciende, le dice a sus discípulos, váyanse a Jerusalén y quédense ahí
por favor no me salgan, no hagan nada, no digan nada, sin que primero hayan sido embestidos con poder de lo alto. Esa es la orden. No me salen de ahí, no me dicen nada, no me hagan nada si primero no tienen ese poder en ustedes. Y cuando ese poder haya venido sobre ustedes, me van a ser testigos, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ve? Se van a ir hasta el Perú y van a llegar a cada uno de los lugares del Perú. ¿Ve? Muy bien. Pero antes de yo salir y ser testigo, antes de yo ir y testificar de Dios, porque tengo que testificar de la verdad, yo tengo que cumplir ciertos requisitos. Tengo que cumplir con ciertas especificaciones. Debo de reunir ciertas especificaciones. Y este testigo, esta calificación debía ser la venida del Espíritu Santo prometido. Claro, sin el Espíritu Santo, ¿qué vas a testificar? El mismo Juan comienza su epístola diciendo, mira cómo comienza Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra de Dios. Eso les vamos a testificar. ¿Cómo les vamos a testificar? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena a la iglesia con la unción, pero mira, la iglesia está con I mayúscula. No es todo el mundo, es la iglesia. ¿Ve? No las iglesias o cualquier iglesia, es la iglesia. ¿Ve? Y la palabra unción proviene de la palabra griega dinamis. Si yo no hubiera hecho mi tarea, me quedo con eso. Pero hermano, ¿cómo puede usted decir eso? Es que la palabra unción no viene de dinamis. Dinamis es la palabra poder. Pero hermano, el profeta está hablando aquí de dinamis, la unción. Está en el calor de la predicación, está con cansancio quizás y está confundiendo. Pero en sí está hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué puedes decir eso? Porque venimos hablando de eso todo el rato. La palabra que se traduce unción es crisma. ¿Sí? Crisma. Crisma. Que significa precisamente untar, ungir. Pero mira lo que está diciendo el profeta aquí. La palabra griega unción proviene de la palabra la palabra unción viene de la palabra griega dinamis, ¿está bien? Poder de Dios. Que significa una explosión. Muy bien, está bien, explosión. Yo sé, como buen estudiante, yo sé que me está hablando del poder del Espíritu Santo. Pero la unción viene de crisma, ¿sí? No hay nada que pueda cambiar eso. Pero hermano, ¿cómo puede usted? Se supone que todos debemos ser entendidos en las cosas de Dios. Debemos de repasar las cosas de Dios. Si yo no hubiera hecho mi tarea, te digo, le paso por encima y no hago mayores comentarios. Pero yo lo vi con mis ojos y ahí decía, crisma. ¿Ve? Pero la idea es esta. Tienes esa explosión dentro de ti. O sea, ¿en qué términos se está hablando William Branham aquí? En la forma como funciona el motor de un vehículo. El motor a combustión. Hay microexplosiones sucediendo ahí en el cilindro, ¿ve? Eso es lo que hace moverse el motor y eso es lo que hace girar esa polea y eso es lo que hace girar las llantas y ¡bum!, te hace ir a toda la velocidad que tú vas. ¿Me entiendes? Ellos debían recibir algo primero antes de poder ser testigos. Ese es el punto. Antes de ser testigos tienes que haber recibido algo. Si no, ¿de qué vas a testificar? ¿De lo que alguien más dijo? Eso se llama chisme. Eso se llama una experiencia de segunda mano. ¿Ve? Si yo no hubiera estudiado, si yo no hubiera repasado, lo hubiera pasado por alto, ni hubiera hecho comentario al respecto. Como esa agua, con todos esos miles de millones de toneladas de presión intentando presionar hacia abajo. Imagínense cualquier cosa llena de agua. Va a tender a querer salir hasta que encuentra una grieta. ¿Ve? ¿Es así? ¿Cierto o falso? Los que tienen tanques elevados, o aún los que tienen tanques construidos, se llega por medio de la presión
a hacer grietas, que tiene que estar parchándose cada cierto tiempo, porque quiere salir. De esa misma manera va a ser la analogía, eso que está dentro de ti quiere salir. ¿Me entiende? Tú no puedes reprimir el poder de Dios, tiene que salir. Y tampoco puedes reprimir el poder del diablo, porque eso también va a salir. Hermano, pero tú no eras santo. Y no son santos algunos. ¿Ve? Dios nos ayude. Mira. Sin embargo, el amor de Dios está escudriñando nuestros corazones hoy. Está haciendo una analogía. Grandes poderes de fuerza que le gustaría encontrar una pequeña grieta para filtrarse. Grandes poderes de fuerza que les gustaría encontrar una pequeña grieta para filtrarse. Para entrar en nuestras vidas y darnos ese gran poder y unción más allá incluso del entendimiento humano. Claro, es más allá del entendimiento humano. Imagínate que alguien te mire y te diga las cosas como son y tal cual en la realidad. No como algunos personificadores. De verdad, hay gente que piensa que uno es bobo y que se chupa el dedo y que no conoce nada. ¿Ve? En todo lugar, en todo sitio, en toda... He recorrido todo el mundo, hermano. Me conozco a todos esos que vienen con sus historias fabulescas. Hace un rato nada más me estaba escribiendo alguien supuestamente de África. Me estaba diciendo un montón de cosas. Yo dije, este es un bandido. Bueno. Dios dice, estoy tan débil, no puedo permanecer aquí por más tiempo. Ruego que tu espíritu venga con gran poder y unción y tome control de esta audiencia. Toma el control de esta audiencia, ok. Que el pueblo se levante clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese debería ser nuestro llamado. ¿Cuándo es que tú clamas? Cuando estás en aprietos, cuando estás en problemas, cuando ya no se puede, cuando el doctor te dice, no podemos hacer nada más por ti. ¿Dónde te vas a refugiar? En Dios, ¿ve? En Dios, en Dios. Pablo tuvo que experimentar la necesidad de Dios. Pablo tuvo que experimentar tener urgente necesidad de Dios porque nada más se podía hacer en su situación. Tenía una aflicción en la carne. Estaba enfermo. Un día se despertó y dijo, ¿qué pasó? Ya no me duele. ¿Qué pasó? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Qué pasó? Estoy sano. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo cambió. A veces Dios necesita venir y apalearnos literalmente, como dice la Biblia, martillarnos. ¿Ve? Hermano, pero ese lenguaje suena raro. Recuerda, de esa manera se le habló a los casi cavernícolas de hace 2000 o 3000 años. ¿Ve? Estoy usando eso como una alegoría por si acaso. Cuando la Biblia te dice que tienes que ser purificado como el oro, Pedro dice con fuego, como el fuego. Pero purificado como el oro, ¿qué significaba ser purificado como el oro? No, pues es que hermano, el oro es el más precioso, es lo más lindo, lo más valioso. No, no está diciendo eso. El escritor de la Biblia está diciendo que tienes que ser purificado como el oro. ¿Cómo se purificaba el oro? A batazos. Po, po, po. Te tiene que tocar, sufrir un ratito hasta que todo eso malo que todavía tienes y te aferras a él salga de ti. Pero hermano, me gusta la maldad todavía. No, tiene que salir de ti si tú eres un santo. Hasta que Dios sea reflejado en ti. ¿Ve? El bateador no paraba de batear hasta que su rostro se reflejaba en esa pieza de metal, de oro. Hermano, a veces no sé por qué sufro. Yo sí sé. Necesitamos ser perfeccionados por Dios. Porque de la buena no queremos, a la mala pues. ¿Ve? Vamos a sacar todo eso de ti. Hermano, en otras iglesias no me hablan así. En otras iglesias todo es amor, todo es gozo, todo es paz. Anda como te dé la reverenda gana. Igual eres salvo. No. Oh Dios, concédelo y que cada persona aquí sea sanada. La unción del poder de Dios, la unción del Espíritu, te guía a la verdad, te guía a recibir la promesa de Dios, te guía a reconocerle como el sanador. ¿Ve? Yo creo que si los hombres y mujeres de hoy dieran un paso hacia la luz del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu de Dios y la luz de la palabra de Dios, todo lo que Dios ha prometido se iluminaría
se iluminará para ustedes y se volverá real nuevamente. Wow. Eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Eso es lo que tiene que suceder en nuestro entorno. Mira, dice, Dios, déjame poner mi vara de medir sobre mi alma. O sea, pesa tu alma, mide tu alma. Mira si realmente hay ahí la medida de Dios justa y correcta. Dice, déjame poner mi vara de medir sobre mi alma y extenderla a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Para decir, Dios es la verdad. Envía la unción del Espíritu Santo y enciende el cilindro sobre mí. Si yo no hubiera hecho mi tarea, tú dirías, ¿qué cilindro está hablando? ¿De qué cilindro está hablando? Ruth, ¿de qué cilindro está hablando? Hermano, ¿de qué cilindro está hablando ahí? Que enciende el cilindro, dice. Pero espérate, ahorita te explico. Cuando se enciende el cilindro sobre mí, dice, creeré cada palabra de esto, de ello, de la palabra de Dios, de la Biblia. Y ustedes verán que las cosas suceden. ¿Lo creen? Pero capten esto. Tenemos que ver si realmente estamos a la medida de Dios. Tenemos que ver si tenemos todo lo de Dios. Y podamos decir, cierto, tu palabra es verdad. Envía la unción de tu Santo Espíritu y enciende el cilindro sobre mí. ¿De qué está hablando ahí? Y cuando se enciende el cilindro sobre mí, creeré cada palabra de ello. Explicación. Para quienes escucharon todo el sermón se lo saben, ¿sí? Pero quienes solamente están escuchando una cita no saben qué está hablando. La idea es que al igual que un cilindro en un motor contiene y dirige la fuerza de la explosión para mover el pistón, así el cilindro espiritual contendría y dirigiría la unción y el fuego del Espíritu Santo hacia la persona, fortaleciéndola y energizándola en su fe. Ahí está. A ese cilindro se refiere. ¿Ve? A ese cilindro se refiere. Alguien que no lee, alguien que ni siquiera investiga, encuentra una cita y se encuentra con el cilindro. Imagínense que Almendra pregunte, ¿qué es ese cilindro? Y Almendra es bien exigente cuando pregunta. ¿No? No. ¿Qué es ese cilindro? Tú tienes que responder. Y si no has estudiado la cita, no has estudiado el contexto, no habría respuesta. Te quedarías en blanco. ¿Qué es ese cilindro? Bueno, cuando tú haces tu tarea, tú dices, bueno, él estaba hablando hace un rato sobre un motor. Él hace un rato estaba hablando sobre los pistones. Él hace un rato estaba hablando sobre la combustión, sobre cómo este motor se movía. ¿Ve? Así que lo tienes claro de esa manera. Wow. Bueno, vamos avanzando. ¿Y cuál es nuestro fracaso hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no hay éxito? Dice, el fracaso hoy es la falta de tener lo que tiene el Espíritu Santo. Es la falta de tener lo que tiene el Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo es eso? Espérate pues. Y el Espíritu Santo tiene todas las cosas buenas para nosotros. Ah, ok. ¿Por qué estoy fracasado o fracasada? Porque no tengo lo que tiene el Espíritu Santo. ¿Qué cosa tiene el Espíritu Santo? Todas las cosas buenas que tú y yo necesitamos. Ah, por eso es que hay fracaso. Y si recibimos el Espíritu Santo, entonces todas las cosas son posibles. Y no solo posibles, sino prometidas a nosotros. Jesús dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Si permanecéis en mí, eso es la condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será dado. ¿Ven? Cuando entramos en la luz de la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo para iluminarla, o sea, para entenderla, cuando tú lees a oscuras no veo nada, no se entiende nada.
no puedo leer bien. Pero cuando viene la iluminación, la unción del Espíritu Santo, ¿ve? Entonces, hermano, dice, lo imposible se convierte entonces en cosas pequeñas, ¿ve? Comienza desde muy pequeño. Comienzan a ver cosas pequeñas, ¿ve? Tenemos que ver eso, hermano. ¿Cómo es que la palabra de Dios se materializa? El asunto es que como no vemos mucho eso, no experimentamos, ¿ve? El solo hecho de que yo te esté hablando es un milagro, ¿ve? El solo hecho que yo esté caminando es un milagro, porque yo lo experimento, yo lo sé, y soy consciente de mi realidad, ¿ve? Entonces yo puedo decir, diga el débil, fuerte soy, porque soy consciente de mi realidad. Pero si todavía estoy fuerte, todavía estoy caminando, si todavía estoy hablando, es por la gracia de Dios, el poder de Dios que hace posible lo imposible. ¿Me están captando? El Espíritu Santo seguirá la palabra de Dios al pie de la letra. ¡Wow! Eso significa solo una cosa, ¿verdad? ¿Dónde está la doctora? Gabriela, significa solo una cosa. El Espíritu Santo seguirá la palabra de Dios al pie de la letra. No va a haber fallo. No va a haber nada que pueda obstaculizar que así se cumpla. Pero hermano, es que usted dijo que tenía el Espíritu Santo y que hace haciendo esas cosas que son del mundo y que solo el mundo ama. Es que, ¿qué dirías? Aparte de decir, ¿qué dirías? No sé. Bueno, lo que no sabes es que no tienes el Espíritu Santo. Es obvio, ¿ve? Es obvio. Hoy día la gente dicen que tienen bebés. Y cuando tú vas a ver sus bebés, los bebés ladran o los bebés maullan. Porque hoy día la gente ya no quiere tener bebés de verdad, quiere tener gatos y perros, ¿no? Tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, la influencia del mundo, la influencia de la cultura sobre la sociedad. ¿Eso es lo que está pasando? Dice, el Espíritu Santo seguirá la palabra de Dios al pie de la letra. Y un predicador detrás del púlpito, aquí está para los predicadores, que no tiene la gracia suficiente para predicarla, dudo que lo tenga. Alguien dirá, pero ese mensaje está quizás en inglés. No, ese mensaje está en español hace rato. Pero como la gente no lee, no lo encuentra. ¿Ve? Y un predicador detrás del púlpito que no tiene la gracia suficiente para predicarla, dudo que lo tenga. Que lo tenga que el Espíritu Santo. Así es exactamente. Bien, para eso es el Espíritu Santo. ¿Ve? Es para dar unción al predicador. ¿Ve? Es para dar sanidad al grupo. Es para poner a la iglesia en orden. ¿Ve? Ordenar a la iglesia. ¿Ve? Ordenar a la iglesia. Entonces, de esa manera, hermanos, hemos aprendido lo que es realmente la unción del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, yo pensé que era danzar. No. Yo pensé que era hablar en lenguas. No. La unción del Espíritu Santo, hermanos, es para buscar por la palabra de Dios, seguir la palabra al pie de la letra y vivir como dice la palabra. Punto. Se acabó. Eso es todo. ¿Ve? Lo demás es gozo. ¿Ve? No tiene nada que ver con el poder del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con la unción del Espíritu Santo. Es gozo. ¿Ve? ¿Por qué no brincas mientras yo estoy predicando? Estás gozoso. Brinca mientras yo predico. ¿Ve? ¿Por qué quieres escuchar tambores? ¿Por qué quieres escuchar todavía la batería y la guitarra eléctrica rechinar? ¿Ve? David danzó delante de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Conclusiones. La unción del Espíritu Santo es presentada como un poder divino, poderoso y esencial para la vida cristiana, que permite a los creyentes vivir y actuar conforme a la voluntad de Dios, superar lo imposible y ser verdaderos testigos de Cristo. Esta unción no es simplemente una experiencia emocional, no es emoción,
sino una obra profunda y transformadora del Espíritu en el creyente, que da poder, santidad y comprensión espiritual para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Wow. Tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo sé que estoy viviendo de acuerdo con la palabra de Dios? Ah, fácil. Tienes que conocer la palabra de Dios. No queda de otra. ¿Ve? Tienes que conocer la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude. Dios les bendiga, hermanos. Dios nos dé fuerza. Dios nos dé paz. Recuerda, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, donde quiera que estés. No importa en qué parte de Perú o del mundo te encuentres. Él sigue siendo el mismo. ¿Sí? Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos, a través de todas las edades. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria al Señor. ¿Se entendió? ¿Sí?